Bueno, y comenzamos el recorrido por la Ruta de las Flores. Primer pueblo que visitamos, el pueblo de Izalco. Pueblo colonial como todos los que vamos a conocer. En este caso podemos encontrar la iglesia que está acá en la plaza principal de 1780 Sí, 1780. 1780. La original era de 1740, pero se destruyó y a los 40 años construyeron esta nueva. Están todos saliendo los chicos del colegio. Es un caos. Acá en Izalco comenzaron los primeros gritos de revolución cuando el café estaba en alza, era el oro de ese momento. Estamos hablando de principios del siglo XIX. Y bueno, los indígenas, los campesinos que trabajaban para lo que es la cosecha del café ganaban muy poco, eran muy maltratados. Y bueno, comenzó esta revolución, lo que llevó a una matanza indiscriminada de los indígenas de acá de El Salvador. Y debido a eso, hoy la cultura se perdió bastante porque casi que no dejaron indígenas. Estamos hablando del año 1932. 1932. Así que nada, seguir descubriendo un poco de Izalco y ver con qué nos encontramos en los otros pueblos. Van a ser 4. 4 pueblos, ¿Te acordás total. los nombres? Nahuizalco, Ataco, es el último, sí. Y nos queda uno en la memoria, sí. yo no me lo acuerdo tampoco. Bueno, no sé. Pero bueno, son 4 pueblos que vamos a visitar. La verdad que la ruta perfecta, pueden venir con el auto. Pero está perfectamente. No sé si está señalizada, como no venimos manejando no prestamos mucha atención. No, pero si tienen con un Google Maps, Con Google bajándose Maps. los mapas previamente para no gastar datos. No, y la ruta llegan está perfecto. en re buen estado Sí. y el tráfico también y como que todo muy accesible para que vengan Sí, en sí, auto. sí. Así que bueno, a seguir conociendo la Ruta de las Flores, que se le debe el nombre a la flor de café. Del café. Por Una eso, florcita porque blanca. claro, que estamos en altura y acá era donde más se cosechaba, incluso hoy se sigue cosechando café, que por eso el nombre que se le da. Así que bueno, Vamos. a recorrer la Ruta de las Flores. Y llegamos a la iglesia de los Dolores, una iglesia que está a 200 metros de la iglesia que les mostrábamos antes. La tercera más antigua de acá de El Salvador, el año 1730 se construyó y se empezó a construir ahí por el 1500, así que tiene muchos años. Nada, espectacular este lugar. Encontramos un montón de tiendas de pupusas, que es acá la comida típica que ya vamos a estar probando. Y bueno, y seguir recorriendo estos pueblos de acá de la Ruta de las Flores. El volcán Izalco que les mostrábamos antes recibe el nombre por este mismo pueblo, así que bueno, a seguir recorriendo. Mira cómo vivía la gente de estos, ¿no? Los pudientes, y mira la pobre gente. Este era el tipo de vivienda que había aquí alrededor de la población. Y para que tengas una idea, los hacendados ganaban $500,000 de colones al año y los trabajadores 168 colones. Tenían que trabajar 35 siglos. Y en la época de la depresión, mira cuánto les pagaban, 15 centavos al día. Por eso comenzó el movimiento, porque había demasiada injusticia, ¿no? Y aparte como los maltratos, y a la mujer todavía más discriminada. Si la mujer, imagínate, la despedían si estaba embarazada. ¿Y quién la embarazaba? Los mismos hacendados, y ellos son los que la embarazaban. Y la despedían si tenían menos pagos que los hombres y había acoso sexual, ¿no? De los capataces. Entonces todo eso llevó a que se diera la revolución. Segundo pueblo que visitamos en esta Ruta de las Flores. En realidad Izalco es como que lo ponen ahí dentro, algunos dentro, otros fuera, pero si vamos técnicamente a la Ruta de las Flores, este sería el primer pueblo, que es Nahuizalco. Nahui significa 4 y viene de que es 4 veces más grande que Izalco. Y detrás nuestro tenemos la segunda iglesia más antigua de acá de El Salvador, 1660. La primera no la vamos a poder conocer porque queda más lejos para otra zona que no vamos a ir, pero bueno, la verdad que es súper bonita. El
pueblo también es colonial, muchos colores, muy prolijo, así que la verdad que está muy lindo para conocerlo. Y bueno, les mostraremos algunas cositas que se pueden ver acá en Izalco. Estamos acá en el mercado de Nahuizalco y nos habían dicho que teníamos que probar la cola champán, que es una bebida de acá de El Salvador, como si fuera, me hace acordar la Inca Cola de Perú, pero dice... Claro, como la Inca Cola de Perú, pero esto no es cola. No, es bueno, cola sí, también. es cola. Cola de champán, así que... Uy, tiene rico olor. Parece guaraná. Sí, también medio jarabe, medio Red Bull. Está buenísima. Sí, a ver. Red Bull. Ah, es como la guaraná, sí, es como parecido. la guaraná. Ahí, Cola cola de champán. Tienen que probarlo. Reto conseguido. El Izalco, el Cerro Verde, Santa Ana, Los Naranjos, el Piloncillo, el Águila, el Chucho y se olvidó el último. Pero son 10 y cuando es el mes de mayo, después, ¿no?, de que ya terminó la corta, comienza a salir la flor con la lluvia. Entonces se ve blanco por todos lados y por eso se le llama la ruta de las flores, por la flor del café y por la altura que estamos hay buena flor y aparte de eso todo el año es verde, ¿no? Bueno, miren, uno viene ya por la ruta y se encuentra con lo que son las semillas de café al costado de la ruta, ¿eh? Estamos acá, nosotros venimos circulando por acá y ya acá hay plantaciones de café en todos lados. Aquí se puede ver un poco más semillas. Bueno, y otro pueblo que visitamos de acá de la Ruta de las Flores, estamos en Apaneca. Básicamente en todos encontramos la plaza, la iglesia y el ayuntamiento. Y después todo lo que son las callecitas con las construcciones coloniales, coloridas. Hay lugares que venden muchas artesanías y souvenirs y todo eso, así que la verdad que está lindo. Lo que sí, acá sí ya estamos un poco más arriba en altura, empieza a refrescar, ya vemos, como les mostraba en la ruta, todo lo que son las plantaciones de café. Y se ven ya también los cerros, o sea, se ve la producción también en los cerros donde se ven todos los cafetales, así que la verdad que el paisaje está muy bueno. Y acá en lo que es la zona rural, de donde se encuentran todos estos cafetales, los chicos tienen clases desde febrero hasta octubre porque en el resto de los meses está lo que es la cosecha y la recolección de los granos de café, entonces sí o sí tienen que ayudar a la familia a recolectar porque acá es lo que más dinero deja el café, incluso el país, gran parte de los ingresos del país proviene de lo que es la producción de café, así que bueno, más que nada en las zonas rurales, en lo que es las zonas céntricas, el colegio funciona igual que en todos lados, pero sí acá es como que los chicos tienen que ayudar a los padres y a las familias con la recolección del café. Así que bueno, ese es un dato a tener en cuenta y seguimos hacia Taco. Vamos a almorzar acá, cerquita del centro, y después seguimos hacia Taco, que es donde vamos a pasar la noche. Y claro que acá por la Ruta de las Flores no nos íbamos a perder de tener la experiencia de pasar por un lugar donde procesen el café. Estamos en Estancia El Carmen. Estancia El Carmen, no nos íbamos a perder una más que visitamos, sí, Café Fanático. Ya estuvimos en Costa Rica. Sí, Costa Rica, en Colombia también. Sí, sí. Así que bueno, acá vamos a probar un poco el proceso del café. Acá obviamente procesan el café de ellos, de otras fincas, las traen acá, las procesan, tuestan, dejan sí, todo. De acá mucho se exporta también. Nos decían que un 10% queda acá para consumo local y el resto lo exportan y que, bueno, nada, se producen 1 millón de kilos por año, sí, más o menos. Y bueno, así que vamos a pasar a conocer cómo es el proceso, a mostrarles, degustar algo de café y después ya sí seguir para Taco, bueno, que es donde vamos a pasar la noche. Antes se exportaba el 100%, pero pasa que decían que no se tomaba un buen café acá, en El Salvador. Entonces se empezó a dejar un poco de este buen café, el 10%, para que también la gente que venga y visite El Salvador pueda probar un buen café. Generalmente pasa eso.
eso, porque en Colombia también nos habían contado que generalmente el buen café va de exportación y no queda en el país, y como que uno tiene que andar buscándolo, y no, la gente local mucho no consume ese café premium o café de especialidad que hoy se está empezando a tomar. Así que bueno, a conocer el Carmen y ver a ver qué onda, qué nos explican. Y último pueblo que visitamos de la ruta de las flores, estamos en Ataco, lugar donde nos vamos a alojar por esta noche, ahí en la esquina, en casa de Graciela. Sí, estamos en la plaza principal, como siempre, la iglesia, y en la esquina está el hotel. Y no sé dónde estará la alcaldía, pero por acá tiene que estar. Todo está por acá, muchos restaurantes. Hay lugarcito para comprar artesanías. Sí. Nos recomendó el guía que acá, nosotros que coleccionamos imanes, que lo compremos acá, que hay un montón de cosas. Sí, totalmente. Y es súper pintoresco. Sí, es como, sería el pueblo más turístico de todos los que fuimos visitando, el que más alojamiento tiene, el que más esto de negocios, de artesanías y eso tiene. Así que vamos a dar un poco la vuelta por acá. El clima es divino. Sí, por ahora espectacular, no sé si refrescará. Y además pero el pueblo en sí es muy tranquilo, lo único que se escucha son las campanadas de la iglesia, los pajaritos y no más. Sí, nada más. Así que bueno, a recorrer un poquito Ataco, vamos a ver si compramos algo. Quizás café también, no sé, ahí vamos a ver, porque como les comentamos, esta es la zona del café. Y estuvimos en la finca, pero no compramos porque venían bolsas muy grandes y nosotros no queríamos llevar tanto, así que vamos a ver si conseguimos algo acá más chiquito. Y bueno, ya después mañana partir para otra zona de El Salvador. Y ahora sí estamos comiendo acá en Ataco. Esta vez tocó probar comida tradicional de acá de El Salvador. Estamos por probar yuca frita. Es como la comida más económica de acá de El Salvador y los platos que comen los locales. Arrancamos por la yuca frita, vamos a probar las pupusas, que en idioma originario de acá de El Salvador significa comida sagrada. Que una pupusa más o menos cuesta $1 o 0,75 centavos de dólar, así que son comidas baratas. Y después vamos a probar las riguas. Todo es hecho con harina de maíz y también se pueden probar de harina de arroz. Así que bueno, vamos a ver qué onda esto. Miedo. Dale, prueba. Bueno. Está muy buena. ¿Está buena? Bueno, acá tenemos la rigua, que es la que está rellena de queso, es como si fuera una tortilla. ¿Salsa de tomate? Siempre vienen acompañadas con salsa de tomate. ¿Y esto qué es? Curtido, que es lechuga repollada en vinagreada. Ok, y acá tenemos las famosas pupusas, que son de revuelta, que es con frijoles, queso, pollo, chicharrón con queso, pollo, ajo y queso con oroco. Ok, hay un montón de variedades de esto, así que pueden pedir lo que quieran, pero estas son las más tradicionales. Bueno, estamos acá comiendo las pupusas. Una cosa de loco. Esta es la de pollo. La de pollo es increíble. En recién comió la de ajo. Ajo con queso. Tienen un sabor. Vas a probar la queso con oroco. No tiene nada que ver con las arepas. Porque la arepa es como más dura la masa. Estas son bien finitas y tienen en el medio el relleno. Es como si comieran, no sé cómo decirlo, como una masa. Pero... Sí, como una empanada, pero como masa más finita. Muy rica, muy sabrosa, muy rica. Así que bueno, a seguir comiendo pupusas, un 10. Y arranca nuestro quinto día en El Salvador. Hoy estamos visitando la ciudad de Santa Ana. Santa Ana